Es ya la hora que, como todos los miércoles, están esperando nuestra clase magistral de historia dentro de ese tiempo que llamamos Princesas en Jeans con María y Laura Lara, Laura y María Laura, aunque estos días es por motivos profesionales María quien nos está acompañando únicamente y a la que ya vamos a saludar, si nos lo permiten. María Lara, muy buenos días. Hola, César. Encantados, como siempre, de compartir contigo, profesora de UDIMA, la Universidad a Distancia de Madrid, escritora, investigadora, historiadora, igual que su hermana Laura, todos esos conceptos históricos que pasan por nuestro programa semana a semana desde hace tanto tiempo. Y hoy nos situamos, María, si te parece, en el siglo XIV. Vamos a volver a hablar de enfermedades, aunque parece que la pandemia esté empezando a aflojar un poquito, pero nos vamos a centrar en la peste. Fíjate qué tema y para cuánto da, ¿verdad? Sí, porque es una de las enfermedades para las que todavía no existe una vacuna autorizada. Ha habido varios prototipos. Durante la guerra de Vietnam se trató de inocular a los soldados estadounidenses con uno de los inventos, de los productos químicos que se idearon como vacuna, pero no hay ninguna que sea oficial. María, ¿cómo, dónde y surge la peste? Epidemias de peste ha habido muchas a lo largo del tiempo. Encontramos en la antigüedad, por ejemplo, en la época de los romanos, varias pestes que suponen crisis de subsistencia por la mortalidad y también por los efectos socioeconómicos que provoca. También vemos cómo en el siglo VIII, cuando en el año 711 se produce la invasión islámica, los visigodos acababan de superar varios brotes de peste. Y claro, no es lo mismo enfrentarse a una guerra con pleno estado de salud que después de estar débil. Eso también influye en los procesos históricos, la biología y las epidemias a las que ha habido que hacer frente en la historia de la humanidad. Pero ahora nos situamos en el siglo XIV, en la llamada peste negra, que se llamó así, con este adjetivo, porque provocaba un tono oscuro en la piel de los enfermos y en las bubas que les iban saliendo. Metafóricamente, también podríamos decir que era una situación oscura en la que no se sabía cuál era la causa y, como veremos un poco más adelante, se popularizaron muchos rumores, muchas fake news sobre esa epidemia. El bacilo, la peste, entró en Europa en los barcos italianos procedentes de Crimea y de Constantinopla. En la orilla septentrional del Mar Negro estaban los mongoles con sus tribus y en 1340 este pueblo de los tártaros, que eran aliados de los venecianos, se enfrentaron con los genoveses. Italia no existía como tal y las ciudades luchaban entre sí, sobre todo por el comercio. Así que los genoveses se vieron obligados a refugiarse en la ciudad de Cafa, que actualmente es Feodosia. El caso es que desde 1347 la epidemia se fue extendiendo de manera imparable mediante los circuitos comerciales. Hay crónicas que dicen que antes de llegar a Constantinopla los marineros caían muertos en la cubierta de los barcos y aunque en algunos puertos como en Mesina, en Sicilia, se impidió la entrada a las naves, la peste se propagaba porque las ratas abandonaban los buques y diseminaban la enfermedad que en noviembre de 1347 llegó a Marsella, y es que ahí estaba la clave, en las ratas, pero no se conocía en aquel momento. Es curioso que Italia haya sido en tantas ocasiones canal de transmisión de enfermedades que llegaban de Oriente hacia el resto del continente, ¿verdad? Sí, todo esto lo contamos Laura Lara y yo en nuestro libro Los caballos amarillos, enfermedades que nadie vio venir, publicado en Ciudadela, y ahí explicamos cómo Italia pues marca un poco el faro de esa frase que después se haría célebre en la época de la Ilustración, ex oriente luz. Desde Oriente llega la civilización, pero también llegan las plagas, en tanto en cuanto la vieja Europa buscaba puertos donde comerciar en estos siglos previos a la llegada a un nuevo mundo, a América. ¿Cómo se transmite la peste? A través de la picadura de una pulga infectada.
Esas pulgas después encontraban alojamiento en los roedores. Es un término que hemos visto ahora con la pandemia de coronavirus, cuando se debatía si era el murciélago o cuál era el origen. Bueno, los reservorios. Bueno, a partir de esa pulga se transmite la enfermedad por la inhalación de gotitas de fluge. Las gotículas, que también influyen en otro orden de cosas en la COVID-19. El término viene de un higienista alemán del siglo XIX, Karl Fluge, que confirmó que incluso al hablar en voz baja se nebulizan en el aire gotitas diminutas. Pero claro, hubo que esperar al tránsito del siglo XIX al XX, porque Karl Fluge murió en 1923. Mientras tanto, ¿qué se decía? Que ese ennegrecimiento de la piel a partir de heridas, cuando la enfermedad estaba muy avanzada, mostraba que la persona había perdido la batalla. ¿Cómo se manifestaba la peste bubónica? A través de los ganglios linfáticos, que están ubicados principalmente en las ingles, en las axilas y en el cuello, y los síntomas incluían malestar general, como la gripe, fiebre, y también calambres musculares, gangrena, asfixia, junto con vómitos. La infección, cuando pasaba a la sangre, infectaba los pulmones, provocaba la llamada peste neumónica, y los escritores del momento, como el italiano Boccaccio, se dedicaron a investigar desde la ladera que ellos podían, desde la literatura, cómo era la enfermedad, y así pues dejó cuenta Boccaccio en el Decamerón de cómo la plaga iba asolando Florencia en 1348. Él escribió un argumento ficticio basado en la realidad, pero sin darse cuenta, diagnosticó Boccaccio, el literato, los tres principales tipos de peste: la bubónica, la septicémica y la que ya hemos citado, la neumónica. De todas formas, evidentemente, María, quienes sufrirían de una manera más agresiva los efectos de aquellas pestes fueron los primeros pacientes, pero también de alguna forma los primeros médicos, si no sufrieron el efecto directo, sí el efecto en cuanto a lo psicológico, el efecto en cuanto a pánico. ¿Cómo eran las EPIs de entonces? ¿Qué trajes portaban los médicos para una mayor protección acerca de un posible contagio? Trataban de protegerse como podían, aunque es verdad que hasta el siglo XVII, hasta la época del absolutismo y del rey Sol, Luis XIV de Francia, no surgió el equipo individual de protección, el EPI, que lo inventó uno de sus médicos llamado Charles Delhomme, y que constaba de un abrigo hasta los pies, a veces de piel de cabra, también botas, luego un sombrero, una máscara muy grande, que ahora en Carnaval y en Venecia, que va a volverse a celebrar el Carnaval un año más, es la máscara del doctor de la peste, y llevaba también unos protectores de cristal o de vidrio, mejor dicho, en los ojos, junto con una nariz muy prolongada donde metían hierbas aromáticas, porque se pensaba que el hedor, el mal olor, era lo que transmitía la peste, y era simplemente la consecuencia de que la persona estaba en estado de putrefacción con esas úlceras. También tenemos que decir que ese doctor de la peste llevaba una varita para auscultar a los pacientes, y porque en determinados momentos se resistían entre la fiebre y el delirio, podían llegar a la agresividad, en fin, que como bien decías, el médico iba preparado para lo físico y para lo psicológico. Uh-huh. Personajes ilustres que sufrieron la peste, personajes diríamos ahora VIP. María, cuéntanos, recuérdanos alguno. El 6 de abril de 1348, entre los cadáveres de las víctimas de la peste en Aviñón, figuraba un nombre, el de Laura, la amada del poeta italiano Francesco Petrarca, que hizo uno de los diagnósticos más lúcidos sobre la peste, y hay párrafos que recogemos Laura y yo también en nuestro libro, y que muestran que se vivía con la misma incertidumbre que ahora el coronavirus, que ni filósofos, ni médicos, ni estudiosos de diferentes campos del saber podían dar una razón específica de aquello que estaba pasando. Petrarca plasma el dolor por la pérdida de Laura en el Cancionero,
que lo organiza en 2 partes, una primera con las rimas en la vida de Madonna Laura y una segunda con las rimas en la muerte de Madonna Laura, donde en esta última parte de la obra, la mujer a la que él nunca había confesado sus sentimientos aparece como más asequible y tierna que en la primera parte, a la que la ve más lejana. Y también en una carta enviada a Boccaccio el 10 de diciembre de 1365, Petrarca acusaba al destino de la pandemia, decía: historiadores que enmudecen, médicos que no saben, filósofos que fruncen el ceño y elevan los brazos desconcertados. Pero junto con el pueblo llano, que claro, pues se vio muy afectado por la peste, vemos cómo hubo personas de la realeza que perecieron en el siglo XIV a causa de la peste negra. Es el caso del rey de Castilla, Alfonso XI, bisnieto de Alfonso X el Sabio, que murió en 1350, en plena guerra, infectado en el sitio de Gibraltar. Pero no fue el único, sí que fue el único rey varón que murió de la peste en Europa, pero hubo otra royal, una mujer que era reina de Dinamarca, Margarita I, que también fue soberana de Noruega y murió por la peste. Lo que pasa es que en unas décadas un poco después, en 1412, lo cual lo podemos ver también con tantas epidemias en la historia como la viruela o la gripe mal llamada española de 1918, que lamentablemente vuelven y nuevamente causan estupor. Más paralelismos que podemos establecer entre aquella peste y las epidemias que estamos sufriendo en la actualidad, María, lo que fue también la economía y los estragos que sufrió a causa de estas crisis sanitarias. Sí, porque desde el punto de vista socioeconómico hubo un cambio en las estructuras feudales. Claro, había muerto mucha población y población trabajadora, jornaleros que estaban al servicio de los señores. Y ahí, cuando vieron los señores feudales que les caían las rentas, es decir, que eran inferiores las rentas a las que cobraban antes porque tenían menos braceros y también que las cosechas tardaban más en recogerse, lo que hicieron los señores fue apretar las tuercas a los trabajadores y recrudecer sus condiciones de trabajo. Además, les subieron la renta que les tenían que pagar por los campos. Así que hacia 1360, en el poema alegórico Pedro el Labrador, de William Landman, se denuncian las condiciones laborales de los campesinos. Este escritor compuso más de 7.000 versos con la peste como telón de fondo, critica la desorganización del trabajo agrícola y revela que los mendigos preferían comprar pan blanco a que les dieran trozos sobrantes para evitar contagiarse. También expresaba Pedro el Labrador su desconfianza hacia el sistema, en el sentido de que, igual que ahora, en 2022, pues estamos viendo cómo hay debate sobre las condiciones laborales a partir de la reforma laboral en el Congreso. Pedro el Labrador tampoco tenía claro cómo conseguir una mejora y una seguridad en el trabajo para las personas, en un tiempo en el que se estaba produciendo la expansión de la ganadería, que necesitaba menos mano de obra y que permitía aprovechar los espacios vacíos que se podían emplear como pastos. En 2022 estamos también ahora con una nueva forma, que es el teletrabajo, que no sabemos si llegó en 2020 para quedarse o habrá en otros momentos vuelta a la presencialidad con la misma intensidad que antes de la pandemia. Nos queda un minuto, María. En el siglo XIV no había redes sociales como tal, pero sí funcionaba el boca a boca, y me imagino que las fake news también en torno a la peste darían mucho que hablar. Había mucha rumorología, se hablaba de conjunciones astrales, también de que el campanile de la ciudad de Venecia, de San Marcos, en la famosa plaza de la ciudad de los canales, había sonado como un temblor de la tierra anunciando que llegaba una calamidad.
Y bueno, pues era una mentalidad providencialista, que claro que ahora tenemos que desechar. Las enfermedades, por supuesto, que no llegan como castigo, llegan no sabemos cómo, y lo importante es que se vayan las dolencias y que todos podamos tener buen estado de salud. Y tristemente se vieron episodios de violencia, en concreto de antisemitismo, a pesar de que el Papa Clemente VI condenó la violencia contra los judíos. Entre 1348 y 1351, numerosas comunidades judías fueron acusadas de contaminar las aguas y los pozos, hubo persecuciones, y en ciudades como Maguncia y Colonia, la minoría hebrea fue eliminada casi por completo. Por ejemplo, en Estrasburgo vemos cómo la escalofriante cifra de 1.000 judíos quemados en 1349, lamentablemente después, en la Segunda Guerra Mundial, se vería nuevamente incrementada con más judíos muertos a causa del antisemitismo. Una reivindicación desde este micrófono a la paz, a la interculturalidad y sobre todo a la ayuda mutua. Pues con esta nota trágica dentro de lo que ya fue la tragedia de esa peste terminamos. Se nos acaba el tiempo. María Lara, como siempre ha sido un placer, nos has ilustrado mucho durante estos minutos y seguiremos el próximo miércoles con más páginas acerca de la historia. Gracias a vosotros.